Lección número 3 de la Escuela Sabática para Adultos, miércoles 16 de julio. El título de la lección de hoy es Labios incircuncisos. El tema central de la lección es la perseverancia en la fe y la confianza en Dios, incluso en momentos de desilusión, sufrimiento y aparente abandono, recordando las promesas divinas y el carácter fiel de Dios. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 6, versículos 9 al 13. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. Nos encontramos en un momento crucial de la historia de la liberación de Israel. Dios le ha revelado a Moisés su nombre Jehová, y ha reafirmado sus promesas de liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Sin embargo, a pesar de estas poderosas revelaciones y promesas, el pueblo de Israel está en un punto de profunda desesperación y desánimo debido a la dureza de su servidumbre. La intervención inicial de Moisés ante Faraón solo ha resultado en un endurecimiento de las condiciones de trabajo, lo que ha exacerbado su sufrimiento. En este pasaje, vemos la reacción del pueblo a las palabras de Moisés y la consiguiente frustración y autoduda de Moisés, lo que lleva a Dios a reafirmar su llamado y propósito. Para comprender mejor, vamos a analizar los versículos 9 al 13. Versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Este versículo nos muestra la profunda desesperación de nuestro pueblo. Después de que Moisés les transmitió las maravillosas promesas de liberación de Dios, la respuesta fue de incredulidad y falta de atención. Nuestra congoja de espíritu, el abatimiento profundo que sentíamos y la brutalidad de la esclavitud eran tan abrumadoras que no pudimos asimilar la buena noticia. Esto nos enseña que el sufrimiento extremo puede nublar nuestra capacidad de percibir la esperanza y la ayuda divina, incluso cuando nos es presentada directamente. Es un recordatorio de la fragilidad humana ante la adversidad prolongada y de la importancia de la fe para ver más allá de las circunstancias inmediatas. Versículo 10. Y habló Jehová a Moisés, diciendo. Este versículo es un punto de inflexión. Ante la falta de respuesta del pueblo, la comunicación divina no se detiene. Jehová vuelve a hablar a Moisés. En este momento de desánimo, tanto del pueblo como probablemente de Moisés, Dios no abandona su plan. Su iniciativa constante nos asegura que, a pesar de nuestras fallas o la incredulidad de otros, Él siempre está presente, listo para continuar su obra y guiar a sus siervos. Es un recordatorio de la persistencia de Dios en su propósito redentor. Versículo 11. Entra y habla a Faraón rey de Egipto, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Este versículo reitera la instrucción central de Dios a Moisés. A pesar de la desilusión con la respuesta del pueblo, la misión no ha cambiado. Debemos ir y hablar con Faraón para exigir la liberación de nuestro pueblo. La repetición de esta orden subraya la determinación inquebrantable de Dios. Nos enseña que, aunque enfrentemos obstáculos y desánimo, la voluntad de Dios permanece firme y Él nos capacitará para llevar a cabo su misión, sin importar cuán imposible parezca la tarea o cuán poderoso sea el adversario. Versículo 12. Y respondió Moisés delante de Jehová, He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues, me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? En este versículo, vemos la profunda frustración y autoduda de Moisés. Él razona lógicamente. Si nuestro propio pueblo, a quien viene a liberar, no le cree ni le escucha, ¿cómo lo hará el poderoso Faraón? Además, Moisés vuelve a expresar su inseguridad sobre sus habilidades oratorias, torpe de labios. Esta respuesta revela nuestra tendencia humana a dudar de la capacidad de Dios, cuando las circunstancias parecen insuperables y nuestras propias limitaciones se hacen evidentes. Sin embargo, la honestidad de Moisés ante Dios nos muestra que es válido expresar nuestras debilidades y temores, pues es en nuestra debilidad donde la fuerza de Dios se perfecciona. Versículo 13. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Este versículo concluye la sección reafirmando la autoridad y el mandato divino. Dios no solo respondió a las dudas de Moisés, sino que dio instrucciones claras tanto a Moisés como a Aarón. El mandato abarca tanto la comunicación con nuestro pueblo como la confrontación con Faraón. Esto nos muestra la soberanía de Dios y su determinación de llevar a cabo su plan, utilizando a sus siervos a pesar de sus debilidades y las dificultades del camino. Es un recordatorio de que somos instrumentos en las manos de un Dios poderoso, que tiene el control absoluto y que, mediante su dirección, lograremos el propósito de la liberación. En conclusión,
En Éxodo capítulo 6, versículo 9 al 13, somos testigos de la dura realidad que enfrentó Moisés y nuestro pueblo en el camino hacia la liberación. A pesar de las promesas divinas, nuestro sufrimiento como esclavos en Egipto era tan grande que nos impedía escuchar y creer en las palabras de Moisés. Esta desesperación colectiva llevó a Moisés a expresar su propia frustración y duda, cuestionando cómo Faraón le escucharía si ni siquiera nosotros lo hacíamos, y volviendo a recordar su torpeza de labios. Sin embargo, la respuesta de Jehová fue una reafirmación clara e inquebrantable de su mandato. Dios nos mostró su persistencia y determinación al reiterar la misión a Moisés y a Aarón, demostrando que su plan de sacar a Israel de Egipto se cumpliría, sin importar nuestras dudas o las poderosas fuerzas en contra. Este pasaje nos enseña sobre la importancia de la perseverancia de Dios, la fragilidad humana ante el sufrimiento y la necesidad de confiar en la capacitación divina para cumplir su voluntad, incluso cuando nos sintamos inadecuados. ¿Cómo se relaciona Éxodo capítulo 6, versículo 9 y 13, con toda la lección? En Éxodo capítulo 6, versículo 9 al 13, sirve como el punto de partida y el ejemplo central de la lección para explorar el tema de la decepción y la lucha en la vida, especialmente cuando las expectativas no se cumplen o las promesas de Dios parecen retrasarse. La lección describe cómo los israelitas no escuchaban las palabras de Moisés, quien les aseguró que Dios intervendría para cumplir lo que prometió debido a su dolor, sufrimiento y duro trabajo. Esta reacción de los hebreos es el eje sobre el cual gira toda la discusión. La lección pregunta, ¿por qué habría de ser diferente ahora? Estaban perdiendo el ánimo y la esperanza, algo tanto más triste por cuanto aquella era tal vez la primera ocasión en la que habían tenido una esperanza fundada de liberación. La lección amplía esta experiencia a una pregunta más general y empática. ¿Quién no ha estado en una situación similar? ¿Quién no se ha sentido en algún momento deprimido, decepcionado, insatisfecho e incluso abandonado por Dios? Esto invita al lector a reflexionar sobre sus propias experiencias de desilusión, conectándolas directamente con la narrativa de Éxodo. Para profundizar en el tema de la lucha y la aparente falta de intervención divina, la lección trae a colación las historias de Job y Asaf. Job representa la pregunta sobre el sufrimiento del justo. El salmista Asaf, aunque luchaba con las preguntas sobre la prosperidad de los malvados, su testimonio final es de confianza en la presencia y guía de Dios. El salmista dice, «Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna». Esta expresión del salmista contrasta con la desesperanza inicial de los hebreos, ofreciendo una perspectiva de fe. A pesar de la reacción de los hebreos en Éxodo capítulo 6, versículo 9 al 13, la lección destaca la declaración pactual de Dios en Éxodo capítulo 6, versículo 7, «Los haré mi pueblo y seré su Dios». Esta promesa, aunque no inmediatamente sentida por los hebreos en su desesperación, es la garantía de la fidelidad de Dios. La lección concluye enfatizando que la declaración de Éxodo capítulo 6, versículo 7, aunque corporativa, tiene una aplicación individual. Anima al lector a pensar en cómo esta relación de Dios con su pueblo debe manifestarse diariamente en nuestra vida, citando 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16. En síntesis, Éxodo capítulo 6, versículo 9 al 13, establece el escenario de la decepción y lucha al mostrar la respuesta humana, desesperanza y falta de fe, frente a promesas divinas que no se ven cumplidas inmediatamente. La lección, a partir de este ejemplo, explora la universalidad de esta experiencia, la compara con otros relatos bíblicos de fe en la adversidad y finalmente, reitera la inquebrantable promesa de Dios de estar con su pueblo, instando a la aplicación personal de esta verdad. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La lección de hoy, podemos aplicarla a nuestra vida de 5 maneras. Número 1. Enfrentar la decepción con fe. Cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, o las promesas de Dios parecen tardar, debemos recordar que el desánimo es normal, pero no debe llevarnos a abandonar la fe. Es una oportunidad para profundizar nuestra dependencia de Dios. Número 2. Meditar en la fidelidad de Dios. Así como Asaf y Job, debemos aferrarnos a la certeza de que Dios está con nosotros, nos guía y fortalece, incluso cuando nuestra carne y corazón desfallezcan. Sus promesas son eternas y Él es nuestra herencia. Número 3. Vivir la relación con Dios diariamente.
La promesa, los haré mi pueblo y seré su Dios, no es solo una declaración teológica, sino una invitación a una relación personal e íntima que debe manifestarse en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo impacta esta verdad en nuestras decisiones, actitudes y la forma en que enfrentamos los desafíos? Número 4. Buscar consuelo y fortaleza en las Escrituras. Las promesas de Isaías capítulo 41, versículo 13, Mateo capítulo 28, versículo 20, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, y 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16, entre otras, deben ser fuente de consuelo y fortaleza, recordándonos que Dios está activamente involucrado en nuestras vidas y nos equipa para superar cualquier desafío. Y número 5. No ceder ante la desesperanza. A pesar del sufrimiento y el trabajo duro, el pueblo de Dios está llamado a recordar la fundación de su esperanza, las promesas de Dios, quien intervendrá para cumplir lo que ha prometido. Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. ¿Qué sucedió después y qué lecciones podemos extraer de esta historia acerca de los momentos de decepción y lucha en nuestra vida? Lo que sucedió después es que los israelitas no escucharon a Moisés por su angustia y esclavitud. Moisés dudó de sí mismo, pero Dios reafirmó su llamado y le ordenó seguir adelante con Aarón para liberar al pueblo. Hay 4 lecciones que podemos extraer de esta historia. Número 1. El dolor puede nublar la esperanza, pero no cancela el plan de Dios. Número 2. La obediencia en medio del desánimo es parte del proceso de fe. Número 3. Dios no abandona, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Y número 4. La misión continúa, aunque el ánimo flaquee. En resumen, la lección aborda la realidad de la desilusión y el desánimo, ejemplificada por la experiencia de Moisés y los hebreos frente a la lentitud de la liberación prometida por Dios. A pesar de las promesas poderosas, el sufrimiento puede llevar a la pérdida de esperanza. El texto subraya que sentirse desanimado o incluso abandonado por Dios es una experiencia humana común, ilustrada por los casos de Job y Asaf, quienes, a pesar de sus luchas y dudas, mantuvieron su confianza en la presencia y guía de Dios. Se enfatiza que Dios siempre cumple sus promesas de estar con su pueblo, darles paz y fortaleza, y que la declaración, los haré mi pueblo y seré su Dios, es la base de una relación íntima que debe ser evidente en la vida de cada individuo. En la lección de mañana, estudiaremos cómo Dios responde a las objeciones y dudas humanas, la importancia de la colaboración divina, y cómo el propósito de Dios se cumple incluso frente a la resistencia. Si te ayudé a desarrollar tu lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.